G7 Noticias. Te informamos lo bueno, donde quiera que estés. Pero ¿qué te parece si nos vamos en este momento hasta el estado de Guerrero para poder platicar con uno de nuestros colegas reporteros que se encuentran en la zona de desastre, que se encuentran en uno de los puntos más afectados, porque hay que recordar que la autopista del Sol que comunica la Ciudad de México con Acapulco, con el estado de Guerrero, pues se vio también sumamente afectada. Está en la línea telefónica de G7 Noticias, Federico Sariñana, quien es un periodista allá en el estado de Guerrero. Colega, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles y saludar al auditorio. Muchísimas gracias, colega. Pues platícanos, por favor, cómo está la situación actualmente ahorita en Guerrero, ¿en qué punto te encuentras? Fíjate que yo me encuentro en estos momentos en Chilpancingo. A mí me tocó estar el día de ayer y antier en Acapulco por motivo de la convención minera. Es un tema importante porque la convención minera está programada esta semana, desde el pasado domingo hasta el próximo domingo. Estamos hablando de 5, 6, 7 mil, hay quien habla hasta de 10 mil personas adicionales en este puerto de Acapulco por motivo de esta convención minera. Mucha gente del extranjero, de otros estados. Y la verdad es que es una situación muy, muy complicada. Este huracán tuvo tres factores fundamentales que hicieron que tuviera un mayor daño. Primero, se aceleró, es decir, se había dicho que llegaría a 5 o 6 de la mañana y finalmente fue a las 12 de la noche, 5 horas antes. Se había dicho o se había previsto que tendría una categoría quizá 2 o 3, finalmente fue 5, y hay quien habla de un 5, digamos, bastante elevado, rompiendo récords. Y la otra cambió de trayectoria. Se esperaba que impactara entre Acapulco y Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande, concretamente en Tecpan, y pegó pues casi 200 kilómetros más hacia el puerto de Acapulco, directamente en el caso de Acapulco. Entonces, hizo que la devastación y que las condiciones fueran mucho más difíciles para todos. Durante 24 horas no hubo ningún tipo de señal de comunicación, ni de internet, ni de telefonía fija, ni móvil, absolutamente nada, no había energía eléctrica. Poco a poco se ha ido restableciendo los servicios, pero la situación sigue muy complicada y se requiere muchísima ayuda en todos los sentidos. Federico, uno de los puntos que pues muchos decían que el gobierno no les había avisado con tiempo, pero sí les avisaron o no les avisaron de este huracán. Sí se avisó y el problema es que fue un cambio que incluso a algunos expertos ha sorprendido. Es decir, se había dicho primero que sería un huracán categoría 1 o 2 y que impactaría en este tramo, en la región de la Costa Grande, y que impactaría probablemente el miércoles por la tarde. Entonces la gente que estábamos, por ejemplo, en Acapulco, teníamos esa idea de que iba a impactar en Tecpan de Galeana el miércoles a mediodía y con una intensidad, pues digamos, menor o regular. Lo que sucedió es que el huracán en cuestión de 12 horas pasó de categoría 1 a 5. ¿Y se adelantó? Además, se aceleró. Sí, se adelantó. La previsión, este mensaje que hizo el presidente López Obrador, hablaba de entre 4, 5, 6 de la mañana. El impacto de lleno fue a las 12 de la noche, es decir, tampoco estaba calculada esta parte, pero incluso no se esperaba que pegara directamente en Acapulco, se esperaba que pegara entre Acapulco y Zihuatanejo, que es una franja de 200 kilómetros, 300 kilómetros, y terminó pegando directamente en el caso de Acapulco. Entonces, estos fueron los factores que lo hicieron más complicado. Pero además la devastación es mayor que el tema del huracán Paulina, por ejemplo. Fue tal los vientos que no hay un solo espectacular de pie. El reporte habla de que la CFE ya ha contabilizado 1,000 postes dañados, o sea, derribados, palmeras en el piso. Es decir, un tema muy, muy fuerte, más allá de que se hubiera o no avisado. El daño es terrible que hay en toda la infraestructura hotelera. El cálculo en la mañana hablan del 80% de la infraestructura hotelera de Acapulco dañada. Oye, las carreteras, la carretera pues del Sol y parte la que comunica Chilpancingo con Acapulco, que ya es un tramo corto, es un tramo de aproximadamente 1 hora, ya se restableció, ya pueden pasar los servicios de emergencia. Sí, los servicios de emergencia comenzaron a llegar ayer en la tarde. Había, digamos, dos temas cerca o en el segundo tramo de la ruta entre Chilpancingo
y Acapulco. Al llegar a la caseta de la venta, que es la última, cuando llega ya uno a Acapulco, ahí había un deslave muy importante, pero además era lodo y tierra todavía muy frágil, entonces tardaron mucho en poderlo mover, y unos kilómetros antes había crecido el río Papagayo, y por ello se estaba pidiendo que no pasaran incluso ni los vehículos de emergencia, porque era un riesgo ante esta crecida del río. El agua disminuyó, ya digamos no es un tanto problema, y el tema de los deslaves fueron removiendo esta tierra para habilitar un carril, pero lo que pedían las autoridades es que este carril se utilizara para estos equipos de emergencia. Desde ayer en la tarde llegaron decenas, cientos de vehículos de la Comisión Federal de Electricidad, de Teléfonos de México, de la Cruz Roja, del SABI, de todas estas instancias del Ejército, de la Guardia Nacional, finalmente estas labores de auxilio, y por ello pedían que finalmente se diera prioridad a estos vehículos y no tanto a la gente que en este ímpetu normal, lógico, de querer saber a sus familiares, iba para allá, para no saturar finalmente esta carretera. No se está cobrando el peaje ni en Chilpancingo ni en Acapulco, pero digamos, hasta Chilpancingo hay una circulación normal. El tramo de Chilpancingo a Tierra Colorada, que es a la mitad, también está normal. Sin embargo, empieza a partir de ahí las complicaciones, mucho tráfico, muy complicado. Si no es urgente, que la gente a lo mejor no se acerque, que mejor ayude a través de estos centros de acopio del partido político que considere, de la institución que considere. Incluso mucha gente pedía que se marcaran estos artículos que uno donaba como donaciones, como ayuda, para que no hubiera ninguna duda de que nadie sacara provecho. Pero sí hace falta muchísima ayuda en todos los sentidos. Oye, ¿y la carretera hacia Zihuatanejo está habilitada por donde quieren hacer este puente aéreo para sacar a los turistas varados? No, todavía no, porque es una zona que también tuvo muchos daños. Digamos, fue Acapulco y parte de Coyuca de Benítez, que es el municipio contiguo. Entonces, en esta zona todavía, ahí es una sola carretera, pero también de federal, es decir, son 2 carriles nada más. Entonces, es muy complicado, no hay circulación. Hay un gran gesto que han hecho los presidentes municipales, tanto de Zihuatanejo, Jorge Sánchez, como de Petzatlán, Javier Aguilar, porque se esperaba que el huracán pegara en esa zona. Entonces, ellos acopiaron muchos alimentos, bebidas, agua, herramientas, muchas de estas cosas. Y es como el huracán finalmente pegó en Coyuca y Acapulco, lo que han hecho es desplazar todo esto, esta ayuda, para Coyuca de Benítez precisamente, y porque la ayuda federal está llegando directamente a Acapulco, pero a Coyuca es más complicado. Entonces ellos tomaron esta decisión que me parece muy buena, muy acertada. Todo lo que se había reunido más lo que adicionalmente se está juntando, llevarlo directamente a Coyuca. Oye, pero podríamos decir que entonces Acapulco pues es el punto más dañado en el estado de Guerrero. Veíamos o vemos las imágenes, toda la costera Miguel Alemán totalmente destruida, restaurantes, hoteles y pues también lamentablemente ya la rapiña en los centros comerciales. Sí, la infraestructura turística, estamos hablando el reporte preliminar hablaba de un 80% dañada. No hay prácticamente un vidrio que se ha quedado completo en Acapulco. Muchos de los diseños, por ejemplo, de los hoteles y de los propios condominios, pues son para aprovechar la vista. Entonces son prácticamente estructuras simplemente rodeadas o forradas, por llamarlo de alguna manera, con ventanales, con estas estructuras. Claro. Claro. Oye, qué fuerte, porque como nos dice, se adelantó más de 5 horas el impacto de Otis en Acapulco, y pues seguramente eso también fue lo que detuvo a muchos turistas, a mucha gente, para no salir en ese momento de la llamada de alerta. Sí, incluso el tema de la zona, porque, por ejemplo, en la inauguración de esta convención minera, sí se había previsto, digamos, el tema del huracán, pero insisto, no en la intensidad, no el momento ni el lugar, eran otras condiciones. Incluso hay expertos que hablan de que es un fenómeno, digamos, atípico, porque tuvo estas características, las 3 al mismo tiempo, más intenso de lo que se esperaba, se aceleró y además cambió de punto, ¿no? Entonces, eso, digamos, fue lo que es esta complicación, pero, digamos, pudo haber salido mucha gente. Lo cierto es que era inevitable el daño, porque fue una intensidad pocas veces vista, sí. Pocas veces pocas veces registrada. Entonces fue muy intenso.
Híjole, pues Federico, si nos lo permites, estaremos platicando constantemente contigo para los avances, porque lamentablemente, pues como se ven las imágenes y los videos, Acapulco pareciera zona de guerra, pero sabemos que se va a levantar rápido. Sí, sin duda, y es importante aprovechar tu espacio tan escuchado para mandar ese mensaje. Más allá de las polémicas que pueda haber, a veces por tema de los partidos o por el tema de las figuras de gobierno, hay que ayudar a Acapulco. Mucha gente tenemos historias que contar en Acapulco. Claro. Nos fuimos muy solidarios, se han instalado muchos centros de acopio en muchos lugares. Insisto, más allá de su preferencia política, ayude al partido, póngale usted tu nombre, póngale la marca a lo que vaya a mandar, si es una botella de agua, si es un camión de aguas, todo va a servir para recuperar este Acapulco de todos. Como siempre lo hemos dicho, el amor no es un sentimiento, el amor son acciones. Y bien lo dices, creo que todos tenemos una historia en Acapulco y es el momento de sumarse en esas acciones por este bello puerto que le ha dejado mucho a los mexicanos. Sin duda. Federico, pues agradecemos tu tiempo y el que nos compartas este reporte de lo que pasa desde el estado de Guerrero. Te mandamos un abrazo, tu familia, ¿todos bien? Todos bien, afortunadamente. Pues bueno, estaremos en constante comunicación. Gracias, Federico, por tu tiempo. Eso, saludos. Bye, bye. Híjole, acabamos de platicar con Federico Ale Sariñana, que es un periodista allá en el estado de Guerrero. Qué fuerte situación. www.g7noticias.mx. Te informamos lo bueno donde quiera que estés.